Bien, estamos con Ricardo Argañarás, que tenemos el gusto y el placer de volver a entrevistarlo. ¿Por qué? Porque termina de producir un nuevo libro que vamos a compartir y vamos a saber de qué se trata, de una batalla histórica que ha tenido la provincia de Misiones y que tuvo un protagonismo muy importante porque se habla de que representó la primera batalla naval, nada menos. Pero bueno, de esto y de los detalles que contiene el libro llamado Batalla Naval de Mbororé nos va a comentar Ricardo Argañarás. Gracias, como siempre, Ricardo, por acompañarnos. Hola, Tony. Bien. Sí, realmente, como vos y como todos los misioneros y correntinos, seguramente escuchamos algo sobre la batalla de Mbororé en el colegio, pero muy de pasada. Hay que reconocer que ahora se le está dando más importancia. A mí me pasaba lo mismo, sabía muy poco de esto. Me puse a estudiar, tuve como 1 año y medio buscando material, primero en Google y en los otros buscadores de la red, que poco aportan. Por ahí he encontrado una perlita, pero es copia de copia de copia, ¿no? Exacto. Y fuimos a los libros, en las iglesias. Yo tengo, mamá tiene parientes en el Brasil, tengo primos, colegas. Ajá. Una prima que falleció lamentablemente por el COVID, que era una historiadora en Porto Alegre de nota, y encontré libros, sobre todo ligados a la Compañía de Jesús, a los jesuitas. Y bueno, y en Santo Ángelo, que son jesuitas los de la catedral ahí, no sé si es catedral, pero y ahí adquirí uno o dos libros muy importantes en Santa María y acá también. Claro. Entonces eso generó una idea más global de lo que era la batalla. Para dar un pequeño contexto, Ricardo, ¿en qué época estamos hablando y básicamente en qué consistía esta batalla? Sabemos de la resistencia increíble que tuvieron las comunidades aborígenes aquí, pero bueno, démosle un contexto pequeño al oyente. Justamente el libro es eso. Son 7 capítulos, de los cuales solo un capítulo se refiere, el cuarto, son 7 capítulos, a la batalla. El contexto, 1641, inicios, digamos así, del siglo XVII. Ya los jesuitas habían generado toda una actividad importante con las reducciones, digamos así, con la evangelización, o sea, con métodos muy interesantes, esto de las reducciones, con un sincronismo con la creencia de los guaraníes, porque en esta zona actuaron, Tupá era Cristo, era Dios. Entonces generó todo una eficiencia muy grande en la evangelización. ¿Y qué ocurrió? Tanto el imperio portugués como el español se estaban afincando ya con 200 años en esta zona. Y el imperio portugués, digamos así, su producción más importante era el azúcar. Y el azúcar necesitaba mucha mano de obra. Pero importante, empezaron a comerciar las Antillas y Brasil con el mundo, vendían azúcar al mundo, los portugueses y los holandeses en las Antillas holandesas fundamentalmente, y necesitaba mano de obra, y entonces la esclavitud era el sistema laboral de esa época, y los holandeses manejaban en la zona de África los esclavos de raza negra, pero eran más caros. Y los portugueses entendieron que los indios eran, digamos así, mano de obra más barata, y avanzaron sobre los indios de la selva, o sea, cazaban en cacerías violentas, primero con engaño y luego, y se dieron cuenta que en las reducciones estaban todos juntos, estaban aculturados, tenían hábitos del trabajo, tenían disciplina. Entonces, papita para el loro, vamos a decir así. Entonces avanzaron en se armaron empresas privadas, las bandeiras, y los bandeirantes que trabajaban en connivencia con las autoridades políticas portuguesas. Y avanzaron primero en el norte, en el Guairá y el Itatín. Esclavizaron 60.000 indios en el Guairá y Itatín. Y de ahí las autoridades miraban para otro lado, porque todos estaban enganchados, las encomiendas eran realmente esclavos ahí.
y las autoridades políticas, tanto españolas como portuguesas. Entonces el Ruiz de Montoya se vino para acá y fundó, con lo que quedaban fundó San Ignacio y Loreto. Y los bandeirantes, que eran empresas privadas que cazaban indios en la selva y en las reducciones, llevaban a San Pablo, los vendían como esclavos para los cañaverales y las fábricas de azúcar. Y se vinieron para este lado. Ahí fue donde estaban todos juntitos acá, era fácil para ellos. Ahí fue donde se organizaron para enfrentarlos. Y sabiendo que venían justamente, se organizaron para la resistencia y con una estrategia militar casi impensada para esa época, ¿no? Para enfrentarlos. Sí, y tuvieron que sortear problemas serios los jesuitas, porque ellos tenían prohibición de usar armas de fuego, por lo que se llamó el patronato regio. Eso era que la Iglesia, 100 años antes, le había otorgado al rey de España y al de Portugal, después, bueno, a los dos, ¿no es cierto?, la administración de las congregaciones religiosas. O sea, le entregó con anuencia del Papa. Entonces no podían usar armas. ¿Y cómo iban a enfrentar con piedras y con flechas? Imposible. Estos tipos hacían mucha plata, mucho dinero, vendiendo esclavos en San Pablo y en Río de Janeiro y en otros. El azúcar se iba expandiendo. Recordamos quién hizo esa gestión. Y ante nada menos que el Papa, ¿no? Así es. El que hizo la gestión, el que fue desde Concepción de la Sierra, se fue por agua, por el río Uruguay en canoas, llegó a Buenos Aires, agarró un barco y se fue a Sevilla primero, y luego en Madrid. El Ruiz de Montoya y el padre Taño. El Ruiz de Montoya fue una persona excepcional. No es momento de hablar de Ruiz de Montoya, pero Kemmerer lo ubicó rápidamente, ¿no? Y puso al nombre de su instituto. Y primero, fundamental lograr que le autoricen a usar armas. Y segundo, ante el Papa, para decirle, señores, ahora sí estamos autorizados a usar armas. Y el Papa, que miraba para el costado, seguramente manejado por los reyes de España y Portugal, se hacía el pavo, que acá no había esclavitud, ¿no es cierto? Ahí recién se da cuenta y hace una bula excomulgando. Poca pelota le dieron a la bula a los portugueses cuando vinieron a entregarla. Y se prepararon para la guerra. Buscaron armas muy precarias en Asunción, en Buenos Aires. Las autoridades en ese momento, tanto de Buenos Aires como de Asunción y como de Lima, ahí estaba la capital, estaban más preocupados por el avance portugués que en España. ¿Entendés? Entonces se produce esa batalla con infinidad de consecuencias. La principal consecuencia, primero fue una batalla antiesclavista. O sea, la primera evento, amén de lo que vos bien dijiste, la primera batalla naval, es el primer evento antiesclavista. Fíjate que se produce 150 años antes de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 150 años antes, 160 años antes de la gesta antiesclavista de la Revolución Haitiana. O sea, fue una cosa muy extraordinaria. O sea, es antiesclavista, es la primera batalla naval y con consecuencias hasta hoy que estableció, le fijó a esa política de avance del imperio portugués antes que sea Brasil, hacia este lado, hacia Occidente, puso coto en el río Uruguay. Y o sea que nosotros, en definitiva, lo que atajó el avance portugués para este lado fue la batalla de Mbororé y fijaron en el río Uruguay. Y te doy un ejemplo. En la época, 180 años después, en el 1815, 10-15 de Andresito o Aicurarí, Andresito tuvo 4 campañas, una acá Candelaria y Apóstoles contra los paraguayos, la segunda campaña a pedido de Artigas depuso al gobernador de Corrientes con toda aquella historia, y 2 campañas del otro lado del río Uruguay tratando de recuperar el territorio de las misiones orientales. Fracasaron las 2 campañas. Los portugueses estaban instalados en San Borja.
cuando peleaban contra Andresito, que fue un intento valeroso, ¿no es cierto? Porque Andresito no tenía ni ejército, ni tenía oficiales para la guerra, ni tenía pertrechos militares, ni tenía armas. O sea, Urquiza, ahí cito, que Urquiza le dio demasiado función a Andresito, no estaba en condiciones Andresito. Andresito avanzaba al río Uruguay y tenía que volver, porque era repelido. Y los portugueses cruzaron de este lado, hacían desastre, mataron todos los pueblos, ya pueblos, no solo reducciones, de este lado, y volvían. Volvían al otro lado del río. Si querían podía seguir, pero habían fijado el imperio portugués y su diplomacia, que hasta ahora Itamaraty la tiene actualmente, que la heredó, había fijado el límite en el río Uruguay. O sea, la batalla en Bororé determinó que nosotros seamos Argentina después del río Uruguay para este lado. Casi fuimos pertenecientes a otro país. Así es. Esa batalla se ganaba, ¿no? Bueno, la historia, si avanzamos en la historia, cuando a mí me dicen contra la guerra de la Triple Alianza, yo, bueno, entonces devolvamos Misiones y todo Formosa, porque esto era Paraguay, ¿me entendés? La historia es la historia. Así es, Ricardo. Bueno, un gusto siempre de tenerte. Y bueno, esta es la batalla naval de Bororé. Todo el contexto que decía Ricardo se lo puede encontrar aquí y naturalmente es muy interesante para que los misioneros sepamos lo que ha sucedido aquí y básicamente también conocer cómo se fue gestando y cómo fue la resistencia, que me imagino lo vamos a leer aquí. Es nuestra historia, ¿no? Así es. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a vos, Tony. De esta manera, Ricardo Argañarás presentándonos el libro, que lo vamos a leer seguramente de manera muy amplia. ¿Dónde se puede adquirir? En las librerías, lo digo, tras los pasos, y en Noverá tengo mis supermercados amigos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a la pausa y volvemos. Argentina avanza. Obra pública, paso bajo nivel en Escobar. El presidente Alberto Fernández inauguró la obra en el municipio bonaerense. La construcción se realizó con una inversión de más de 1.000 millones de pesos. Este nuevo viaducto de la línea Mitre mejorará la circulación y la seguridad vial. Vivienda, entrega de casas en Tucumán. Se otorgaron 80 viviendas del programa Techo Digno en la localidad de San Andrés. La inversión fue de 73 millones de pesos. Se están construyendo otras 100 casas más en el mismo predio. Soberanía energética, inversión de YPF en Vaca Muerta. La petrolera financiará la construcción de un oleoducto de 700 kilómetros entre Vaca Muerta y Sierra Grande, en Río Negro. La inversión de 1.260 millones de dólares incluye la ampliación del puerto de Punta Colorada. Argentina avanza.